Así que llamamos adelante al señor Murillo. Un aplauso, por favor. Hola, aló, aló. Buenos días. Primero un saludo cariñoso a todos los presentes y un saludo a todos los que nos ven por streaming. Gracias a la asociación por la oportunidad que me da de poder desarrollar mi intelecto en materia de derecho público al que me he dedicado gran parte de mi carrera de abogado. Además de ser justamente el gerente general de la SEBA. Quiero decir algunas cosas previas. Todo lo que yo diga es exclusivamente responsabilidad mía. Para que no haya ni una duda. Y además, me han pedido que sea lo más formal posible, voy a intentarlo. En un mundo donde está todo cubierto por el idioma anglosajón, donde todo se pronuncia en inglés, hay personas que hablan Spanglish, y hablan brief, where, network. Estaba viendo una película yo y tomé la decisión de darle un nombre a nuestra lengua romance originaria, Quo Vadis. Cuba es una película, no sé si podemos avanzar. ¿Cómo avanzamos aquí? Aquí, ya. Es una película de 1951, o es un libro hecho por un polaco que en 1905 gana el premio Nobel de Literatura, hizo una película en 1905 que era muy mala, y finalmente aparece esta película que tiene a dos sujetos extraordinarios. Yo lo saqué a uno. Uno es Peter Ustinov, un gran actor, que él siempre pensaba que por no ser estéticamente muy agraciado no podía ser actor. En realidad era un extraordinario actor. Y aparece Robert Taylor, aparece Deborah Herr, y en la película transcurre en realidad el Nerón quema Roma, le echa la culpa a los cristianos, lo echan los leones, se los comen, es atroz. Pero hay una parte muy importante de la película intermedia, es cuando Pedro se va de Roma en busca de Pablo, el gran constructor de la fe cristiana, y se le aparece nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, Señor, quo vadis Domine? ¿Hacia dónde vas, Señor? Y nuestro Señor le dice, mira, devuélvete a Roma, ayuda a los cristianos, tienes que saber que te van a crucificar. Pedro decide ser crucificado de pie hacia abajo. Y en definitiva, no se junta con Pablo, no lo vuelve a ver. Y la película transita en eso. ¿Hacia dónde va la seguridad privada? Dije yo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y entonces, ese es el título de esta canción. Quo Vadis. Y antes de buscar hacia dónde vamos, ya el ministro Cordero hizo una pasada sobre esto. Yo quiero decir, no es que lo quiera defender, él debe ser uno de los profesores más brillantes de Derecho Administrativo en Chile, pero él llegó cuando la ley ya estaba hecha. Por tanto, todo lo que yo voy a hablar ahora no tiene que ver con la gestión que pudo o no hacer él en algunas cosas que nosotros creemos que no está bien. Lo primero, vamos a hablar de las cosas buenas. Lo primero es la coayudancia. La coayudancia significa en lo concreto para las empresas cargas, un deber de obediencia, un deber de coordinación, un deber de noticia de los delitos, participa de la persecución penal y el respeto a los derechos humanos. Pero también la coayudancia se transforma en un título político, porque si yo lo ayudo a usted, Estado, en el combate al delito, la coayudancia, como lo he dicho reiteradamente, no existe nada más político que la seguridad pública. Nada es más político que la seguridad. Y por tanto,
Todos los que nos metemos en la seguridad sabemos que en una o en otra dimensión estamos tocando un deber de protección que el Estado, en el artículo 1 de la Carta Política, nuestro Código Político, reserva al Estado. Pero ahora le dice a la empresa de seguridad privada, hágalo usted también. Bien. Luego, las cosas buenas de la ley. La ley, ¿qué hace? Genera, en el antiguo sistema, la declaración de obligación generaba necesariamente vigilancia privada, ahora no. Y los vigilantes privados tenían que ser propios de la entidad obligada, hoy día los pueden externalizar, con lo cual esta carga significa un desarrollo grande, pero además significa que yo me puedo desligar en parte de esta pesada carga de tener que tener vigilantes privados armados, con armas de fuego que tienen la posibilidad de privar a la vida a una persona. Luego, algo que incipientemente estaba en el antiguo sistema, va a crear el tema de la licencia personal e intransferible, como un acto personal. En la antigua legislación, las relaciones laborales tenían carácter patronal. Era la empresa de seguridad la que llevaba la inscripción, llevaba a la autorización y le entregaba a él la autorización. Hoy día es una autorización persona, intuito personae, como dirían los romanos, entregado a la persona. Y por tanto, el que es autorizado y habilitado, tras él porta un acto autorizante administrativo que así lo habilita por determinado tiempo. No está habilitando a la empresa, está habilitando a la persona. Esto trae una serie de complicaciones operativas. La expansión, a mi modo de ver, esta es sabido o no sabido, queriendo saber o no sabiéndolo, lleva a mi modo de ver, junto con la ayudancia, a la máxima cosa buena de la ley. Es que la seguridad privada en el artículo 1 dice, usted es coayudante y es coadyuvante en áreas determinadas. Esta palabra tan inocente, áreas determinadas, de inocente no tiene nada. ¿Por qué? Porque en el antiguo sistema, en el decreto ley 3607, que era una ley, hay algunos que por ahí andan diciendo que necesitábamos de una ley, si el 3607 era una ley. Hay cerca de 800 decretos leyes. Y ninguno de esos, particularmente el más emblemático de todo, el decreto ley 3500, el decreto ley 3500, que es sobre el sistema de pensiones, ningún tribunal dice, no es ley, es decreto. El decreto ley 3607 era ley. Y también habían otras leyes que tenían que ver con el abasto y el cuidado de los abastos de combustible. Por tanto, ley había. Si el argumento de hacer una ley era porque no teníamos ley, tendríamos que usar la palabra del profesor Salomón. Falso, falso, falso. No era cierto. Y hay algunos que andan diciendo, no teníamos ley. Sí teníamos ley. Y aquí me voy a empezar a meter un problema. ¿Por qué? Porque la expansión de la seguridad privada a áreas determinadas lo que hace es colocar un concepto de antípodas de lo que establecía el decreto ley 3607, que decía, usted puede cuidar oficinas, lugares privados, y hacía toda una vía ejemplar. Por ejemplo, hacía ejemplos verbigracias para decir, usted puede cuidar solo lugares privados. ¿Qué dice esta ley? Áreas determinadas. Si el legislador patrio hubiera querido decir que solo es privado, lo hubiera dicho, pero no lo dijo. Y no lo dijo porque justamente estuvo pensando en la expansión de la seguridad privada a espacios y lugares que se puede desarrollar y que, más que nunca, el ministro Cordero, de una geografía política bastante conocida, dijo que era en expansión. Por tanto, vamos a tener la posibilidad de ver gente de la seguridad privada telemonitoreando la frontera o lugares públicos como parques y privados. Este concepto de áreas determinadas de la ley ni remotamente se ha tenido en consideración.
Bien. Lo otro positivo es la atomización de la responsabilidad infraccional. Antiguamente, en materia de responsabilidad infraccional, el único responsable, el castigado por todos lados, el membrillo de la seguridad privada, era la empresa de seguridad. Los castigaba su propio contratante, los castigaba la dirección del trabajo, ahora tiene 5 controles, ¿para qué vamos a ponerles menos? Y entonces, ¿quién los castigaba? Era fundamentalmente los tribunales de policía local que estaba entregado al conocimiento infraccional. Bueno, ahora la propia ley atomiza los responsables. ¿Quién es responsable? El mandante, el contratante, el capacitador y también el propio guardia. Si el guardia no usa los parches que tiene que usar, no es culpa de la empresa, porque se le quedaron en la casa, porque se quedó dormido. Hay un deficiente desarrollo de la responsabilidad porque la cultura de este sistema está apuntada a que el único responsable y el membrillo que tiene el sistema es la empresa de seguridad. Pero esta ley buenamente atomizó la responsabilidad en cerca de 5 personas. La empresa organizadora de los eventos masivos también. Bien. Me voy a meter en problemas. Les quiero decir que tengo el máximo de respeto y cariño por la gente que trabajó en esto. Pero eso no me obliga en el plano intelectual ni académico a estar de acuerdo con ellos. Así que voy a tratar de ser lo suficientemente respetuoso, pero me tienen que perdonar. Esto no va a resultar, diría Meloni Melado. Primero, no sé qué momento hubo en que, no sé qué tomaron, pero hubo un acelerador para querer poner en eficacia un sistema de 40 años que era ley y ponerle un acelerante. Y el 14 de marzo del 2024, en el acto promulgatorio de la ley, decía, usted tiene que dictar el reglamento en un año. Y el mandatario de la época, el jerarca de la época del país, para mí el administrador, porque tengo una visión un poco más republicana, norteamericana, el administrador dijo, un año es muy largo, 3 meses. Mientras iba diciendo 3 meses, la gente que trabajaba en esto empezó a arrugársele la cara. 3 meses para hacer un reglamento. Y en realidad fue 2. ¿Ya? Entonces, primer acelerante. Primer Fórmula 1 que le pusieron a la ley. Hacer un reglamento en un año, en 3 meses, y en realidad fueron en 2. Segundo acelerante. La plataforma informática, siguiendo la ley del presidente Piñera de transformación digital del Estado, que establecía que al 2026 se corría al 2027 para las municipalidades, al 2026 había que tener todo digitalizado. Y la idea es que, en general, Chile tramite todo por web, salvo aquellos que tengan más de 65 años, que la ley los considera, unos inhábiles informáticos. Bueno, segundo acelerante, la ley decía que usted tenía un año para la plataforma informática. ¿Ya? Un año. ¿Qué pasó? Se tomó la decisión de que la plataforma informática empezara a funcionar coetáneo con la vigencia de la ley. Y fue un gran error. Porque el administrado no sabía si tenía, porque además las reglas de derecho, de las reglas de tránsito decían, todo aquello, decía, mientras no está vigente la plataforma informática, los carabineros seguirán tramitando estas autorizaciones. Y cuando entró en vigencia, entró a parcialidades y el administrado no sabía si iba a carabinero o si iba al gobierno y además la página a veces no funcionaba. El panorama fue atroz, generando una entropía suprema. ¿Por qué? Por lógicas de aceleración. ¿Por qué? Por querer acelerar algo que no se puede acelerar.
Los entendidos de la seguridad privada saben que esto es un sistema regulatorio que tiene un componente que se basa esencialmente en lo que el maestro Aristóteles decía, la máxima forma del conocimiento, en el libro de la metafísica, la máxima forma del conocimiento proviene de la experiencia. Usted puede saber cómo se anda teóricamente en bicicleta, pero otra cosa es andar en bicicleta. Usted puede saber cómo se nada, pero otra cosa es tirarse al mar y nadar. Entonces, esta noción no tomó en cuenta las consideraciones que vamos a desarrollar más adelante. Bueno, 77 días después de la vigencia de la ley, 77 días, vino la primera modificación, una prórroga para las autorizaciones. Y entonces el sistema empezó a decir como argumento, está hecha en favor de los administrados para que puedan hacer y desarrollarse libremente. Pero muchos sabíamos que la lectura B de esto era, no tengo capacidad de subsumir la demanda de tanta autorización. ¿Cuál era verdad? ¿Cuál era mentira? No quiero hacerles levantar la mano para lo que crean ustedes. Bien. Después, el 28 de junio, aparece la segunda modificación de la ley. Nuevamente para prorrogar las autorizaciones esta vez a 18 meses, porque tenían un plazo que apareció en el diario oficial el mismo día. Gracias, yo lo debo decir, gracias a la gestión que está con nosotros, don Rodrigo Silva, que es el jefe de la División de Seguridad Privada, que hizo todo lo posible. ¿Por qué? Porque las empresas no podían presentar los estudios de seguridad. Entonces, además aparece ahora, ya está prácticamente ejecutoriado la mega reforma, una reforma que baja la densidad de las medidas de seguridad para el transporte de dinero en moneda. Lo que particularmente, a mi modo de ver, es un horror. Porque rompe la asepsia que tienen los blindados de los transportes de valores. Y vamos a tener como resultado en el futuro que los mismos que transportaban moneda lograron transferir información para que se asaltara la bóveda de la transportadora de valores. Todas estas cosas que nadie dice, las digo yo, a veces me traen por eso, yo digo, será. En definitiva, revela algo que es muy, muy importante. Algo no estuvo bien. 3 modificaciones legales en menos de 6 meses. La introducción de modificaciones al reglamento, el retiro de las modificaciones al reglamento y la próxima aparición revela que el conocimiento regulatorio sobre la seguridad privada no está suficientemente acabado. Y los que hacen reglas no solo deben imaginar en abstracción la creación de la realidad, deben tomar la realidad de quienes participan de las operaciones de seguridad privada. ¿Bien? ¿Cuál es la apreciación? Es duro lo que voy a decir. El modelo regulatorio de la seguridad privada es el mismo que el antiguo régimen. Es exactamente el mismo. Lo que hizo el legislador después de 14 años, ojo que hay que aplaudir a don Eduardo Vergara y a don Aníbal Pérez, que lograron levantar a lo puro Jesucristo Superstar a un muerto en el Parlamento. 14 años durmiendo esta ley ahí, del 2009. ¿Y qué hacen ellos? Le dicen a la ley, anda y camina. Ese solo hecho lo hace destacable. Pero regulatoriamente, desde el punto de vista regulatorio, la estructura regulatoria es exactamente la que proviene del siglo pasado. No hay modernización. Y si sigue teniendo las mismas zonas negras y grises. Entonces, además tiene naturaleza compilatoria porque pescó todo lo que estaba en decretos dispersos, en decretos, en leyes, y lo colocó en una ley. O sea, le puso levadura o le puso el elevador. Bien. Y este modelo, además de todo eso, que fue parte de lo que yo expuse el año pasado, tiene algo que le encanta a la administración
de todos los colores transversales es la devoción por el castigo. Creer que el castigo es un medio de revelar eficacia. Y como dice el maestro Jaime Arancibia Matar, el castigo es la última ratio. Y todas las formas de solución previas al castigo deben ser atendidas, porque no estamos hablando de delitos, estamos hablando de infracciones, de deberes no cumplidos. Cuando desaparece el incumplimiento del deber, desaparece la necesidad de sanción. Pero eso no lo entendemos mucho. Y nosotros andamos igual que pastores evangélicos en la calle, con la Biblia, con la ley, tratando de que esto se entienda. Gracias. Bien. Quo vadis privatum securitam. ¿Hacia dónde va securitam private? ¿Hacia dónde va la seguridad privada? Los gremios más liberales de la seguridad privada entienden que la seguridad privada desde el punto de vista regulatorio debe asistir a lógicas desregulatorias. En vez de tener intensidad regulatoria, deben tener menos intensidad regulatoria, más libertad, porque los mercados más libres se desarrollan mejor. Y entonces los antisociales, los delincuentes, tienen todo tipo de liberalidad para sus fechorías, y la acción de contradicción del delito, entre los cuales está la seguridad privada, tiene todo tipo de entrabamiento en un sistema que copió lo que venía del siglo pasado. Entonces nosotros vamos a hacer un emplazamiento. Vamos a decir más o menos algunas ideas que debiera tener este nuevo sistema para ser mejorado. El subsecretario dijo: yo soy superintendente de un sistema. Pues bien, en este momento ahora emplazamos a todos los que tienen toma de decisiones al respecto para que se elabore un proyecto de ley para dar lugar a una superintendencia. ¿Pero por qué una superintendencia? Yo alguna vez conversé con un candidato a la presidencia, que no voy a decir su sexo porque así me revelo, y para dejar todo neutro, que me dijo: usted quiere una superintendencia de seguridad privada. Los superintendentes no pescan a nadie. Qué bueno que no pesquen a nadie, solo a la legalidad y a la Contraloría. ¿Por qué? Porque tienen niveles de autonomía que permiten que desarrolle el mercado y que traspasen gobiernos teniendo agenda de desarrollo. Uno de los grandes males de este sistema es que el sistema no tiene índices de desarrollo, y tenemos cerca del 40% de guardias de seguridad que son informales. No tenemos desarrollo. Entonces, ¿necesitamos de una superintendencia? Sí, porque desarrolla mercado. Porque a superintendente yo le puedo enrostrar y decirle cuántas empresas de seguridad tenía acreditadas, ahora cuántos tiene, menos. ¿Cuántas fiscalizaciones tiene de empresas que no tienen ninguna actividad en la cual le puede encubrirse economías ilícitas? Ninguno. Entonces, la muestra para nosotros es muy clara. Superintendencia ya. ¿Por qué superintendencia? Porque se presentan problemas. Y me voy a meter en problemas. Hoy día hay una controversia entre un órgano de fiscalización. Los órganos fiscalizadores controlan, no administran autorizaciones ni permisos. Y por tanto tenemos órganos de control que administran permisos, y hoy día la Dirección General de Aeronáutica Civil tiene una resolución para administrar la carga y descarga de elementos, de valores de dinero en Chile y en el extranjero. ¿Quién es el que tiene que regular esto? La SPD. Y en cambio la DGAC dice: no, es que los lugares aeroportuarios son míos, yo tengo norma internacional a la cual adherí. Las normas internacionales a las cuales adherí son recomendaciones. Y entonces, teniendo una autonomía, un órgano de esta naturaleza, lo único que tiene que hacer es decir que se cumpla la ley. Y lo que nosotros pedimos es que se cumpla la ley. Y esperamos tener una superintendencia que por favor recojan el guante,
Y uno de los indicadores más grandes es tratar de minorar la cantidad de gente que informalmente está en las prestaciones de seguridad privada. ¿Por qué se lo voy a decir? Por esto. Viene más adelante. Vamos a volver aquí. Lo otro que queremos es un régimen laboral especial. Dicen los norteamericanos que la igualdad consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Ok? Los trabajadores de la seguridad privada no son iguales al resto de los trabajadores comunes. Y sin embargo estamos entregados a ello. Un supermercado termina el guardia a las 20 horas y no va a quedar nadie. Está esperando toda una turba para asaltar el supermercado. Si se queda, la autoridad administrativa lo sanciona por haber estado más horas de las que tiene en la jornada de trabajo. Hay gente que trabaja en yacimientos y en explotaciones mineras lejanas y siempre tiene que andar la seguridad privada recabando la voluntad de turno del director del trabajo para poder dar lugar a esto. Esto no puede seguir. Y lo que nosotros decimos, señor, haga un título especial de la seguridad privada al final de la ley y regule la seguridad privada y el trabajo de la seguridad privada porque se aproximan a los servicios de emergencia. Es muy descabellado lo que estoy diciendo. Hágalo, lo puede hacer, porque esta gente nuestra no deja el supermercado y la empresa, el empresario que invierte, que es un héroe porque invierte, pone su plata, va a terminar siendo multada por esta infracción, pudiendo tener muchas cosas que le sean reprochadas. Entonces tenemos que sacar a la industria del margen de la infraccionalidad, porque tenemos mucho que aportar. ¿Se entiende? Bien. Ya, esto es lo más duro. Dijimos que más o menos el 40%, 30% de la gente de la seguridad privada está en la informalidad. Entonces, la idoneidad de la gente que trabaja en la seguridad privada se completa, se hace su examen a través de un certificado de condena para efectos especiales que no logra borrar los antecedentes que se tienen. Pero este antecedente es insuficiente porque deja fuera este antecedente que viene de una regulación del siglo pasado que no tenía la reforma procesal penal, deja fuera un montón de salidas alternativas del sistema penal que se desconocen. Entonces, alguien que tenga una medida de protección, la suspensión condicional del procedimiento, una salida alternativa, o que la fiscalía no prosperó por falta de prueba, pero que tiene muchas conductas que no lo hacen susceptible de ser trabajador de la seguridad privada, pasa. Entonces es altamente indispensable que el Ejecutivo dé posibilidades a que las personas, las empresas puedan hacer datos de historia personal sobre los trabajadores de la seguridad privada. Y alguien me va a decir, no, que se puede hacer igual porque el dueño de los datos es el trabajador. Pero si ustedes, los abogados de las empresas, le presentan eso, van a aparecer 40 ejércitos de abogados para decir que es violatorio de los derechos humanos. ¿Quién es el dueño de los datos? Si yo los disponibilizo, es problema mío. Si quiero que me los borren, los borran. Pero hay una cuestión que decía nuestro Señor Jesucristo, que nada hace, no nos lo dijo él. Bien. ¿Qué tenemos como resultado? Vamos a contarlo ahí la historia. Este caballero, Humberto Bustamante Pérez, él hace el sino del tambor, el año 1996, dio muerte a 2 personas, todavía se está investigando. Dio muerte, está condenado a prisión perpetua a 2 otras personas en el 2005 y en el 2020 mató a su hijastra, que era Ámbar Cornejo, la hija de su pareja. La mató, la descuartizó y le echó en un tambor. Ahí está, era guardia. Entonces esto no puede seguir pasando.
Y por tanto, la ley debe reconocer la capacidad intrusiva con reglas claras, con la voluntad del trabajador, para que el propio sistema se vaya depurando, porque el certificado de condena, lo digo aquí, lo digo ahora, no sirve. Bien. Autonomía de la OTEC. Hay ciertas profesiones titulares que las da el Estado. Los que somos abogados, la Corte Suprema nos hace jurar, abrimos expediente y juramos ante la Corte Suprema. Hay otros que, como los médicos, como los pilotos de nave y aeronave, que el Estado los somete a exámenes estatales porque tienen tal importancia que el ejercicio de su profesión y oficio requiere de una intervención estatal. Bueno, los carabineros, entre las miles de pegas que tienen, los miles de trabajos que tienen, están de profesor Salomón tomando examen a los que terminan el curso para dar aprobación. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Señor, termine con los exámenes en carabineros. Porque los carabineros tienen más misiones que John Rambo. Entonces, lo que tiene que suceder es que el legislador tome esto y diga que el proceso termina con el examen en la propia OTEC, autonomía de las OTEC. Si la OTEC calificó mal a alguien, tendrá que responder civilmente, infraccionalmente. Pero el sistema debe desarrollarse para que dé lugar a que la demanda de seguridad privada sea bastante satisfecha. Porque no la es. La gente quiere más guardia, si como quiere más carabineros, que más guardia, más guardia, más guardia. Y las empresas lo que hacen, lo voy a decir, es jugar al riesgo de meter a alguien que tiene que acreditar durante el proceso. Que es preferible que haya una construcción que esté sin ningún tipo de custodia ni seguridad a tener la gente acreditada. La gente se arriesga al riesgo administrativo. Bien. Servicio militar obligatorio. Esto hace mucho tiempo lo venimos pregonando, hace mucho rato lo venimos diciendo, que efectivamente en una ficción legal la ley diga que los egresados del servicio militar obligatorio se encuentran acreditados para ejercer de guardias de seguridad. Después las empresas harán las capacitaciones respectivas porque el propio sistema lo va exigiendo. El propio privado, el propio mandante le dice, este viene al servicio militar, ya, pero hágalo un curso de 2 meses de algunas cosas. Pero esta solución, que es solo legislativa, que no tiene gastos para el fisco y que significa para nosotros la posibilidad de incluir 30.000 empleos anuales, un gobierno se los puede anotar, se lo hemos dicho a todo el mundo y no lo hacen. 30.000 empleos anuales. Es como que si yo le pasara una pelota para que usted hiciera un gol frente a un arco sin tener el portero ahí. 30.000 empleos. 30.000 empleos anuales. Está la industria en la posibilidad y dando más seguridad. Porque como dije, nuestra estimación es que cerca del 40% del mercado es informal. Bien. Finalmente, en una oportunidad, estando en Playa Botafogo, en Brasil, entré a un mall y me di cuenta que todos los guardias de seguridad tienen la bandera de Brasil. Y después empecé a mirar más todavía, los tenían los de los hoteles, los tenían los del aeropuerto. Entonces nosotros, ¿qué le pedimos al gobierno? Es que le coloque la bandera de Chile a los guardias de seguridad en el costado izquierdo por el compromiso que tienen con el país. Es tan simple como cambiar un decreto. Incluyamos a todos, al interior del gobierno y al autor, para esta ceremonia, porque nos sirven a todos. Y debiera incluir, así como incluye muchas cosas, la bandera de Chile, porque la seguridad privada está comprometida con el país. Llevamos seguridad y tranquilidad y normalidad a los lugares que protegemos, que cada día piden más demanda, más demanda.
Eso les quería decir. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Bueno, les recordamos que ahí pueden escanear el código QR para que puedan mandar sus preguntas, pero vamos a partir con las que ya nos mandaron. La primera. Hoy la fiscalización suele concentrarse en multar formalidades administrativas a las empresas establecidas, mientras la informalidad opera impune. ¿Cómo debería reorientarse la fiscalización para perseguir directamente el ejercicio ilegal de la seguridad privada? A ver, esto es una pregunta muy buena. Primero, tengo antecedentes, así me lo ha hecho saber en la gestión, el jefe de la División Seguridad Privada, la gestión del plan de fiscalizaciones. El plan de fiscalizaciones deberá contemplar dos grandes aspectos. Primero, algo doloroso, pero que no es menor, tratar de evitar la concentración de los controles, siempre al mismo, siempre en el mismo lugar y siempre el mismo. ¿Por qué? Porque a veces hay lugares que son más hospitalarios para fiscalizar y el fiscalizador se va para allá. Pues. Si yo tengo un estacionamiento, si entro y me están esperando, yo voy a entrar derechamente a todos lados. Entonces, el más fiscalizado son siempre los mismos. Entonces, el plan de fiscalización debiera apuntar a minorar la concentración, ya esparcir la concentración. Luego, esta fiscalización debiera extenderse, a nuestro modo de ver, a las empresas que no tengan actividad de seguridad privada para ver si hay detrás desarrollos de economías ilícitas. Y tercero, es algo que venimos diciendo hace mucho rato, que hagan lugar al artículo 96, número 6 de la ley, para que haya subsanación administrativa cuando la infraccionalidad sea reversible. Las infracciones administrativas pueden ser perdonadas tantas veces como sea porque no obedecen a ilícitos ni delitos. Por tanto, si yo estoy en cumplimiento después de la infracción, cumplo, la necesidad del castigo desaparece. Eso es lo que debe ser, porque el mercado debe apuntar, desarrollarse y tener un acicate para que la gente cumpla, no para que sea tributante de la municipalidad, porque además la ley tuvo un gran cambio al respecto. El decreto ley 3607 sabiamente dijo, las infracciones que se cursen son de beneficio fiscal. Artículo 3º del decreto ley 3607, el inciso 8º, para que lo anoten. Como la ley no dijo nada, se aplica el artículo, si no mal lo recuerdo, el artículo 55 de la ley orgánica de los tribunales de policía local, la ley 15.231, el artículo 55 de la ley, que dice, como no dice nada la ley, que las infracciones que se cometan y los rendimientos de las multas van a parar ¿dónde? A la comuna donde se hubiera cometido una infracción. Y cuando las empresas llegan al comparendo, ven al juez y como que en un momento de déjà vu pareciera ver a uno de estos animales que tienen los colmillos muy largos. Como una morsa. Todos alguna vez tuvimos un compañero de curso que le decíamos morsa. Con unos dientes gigantes. ¿Por qué? Porque todo eso es a beneficio municipal. Es un incentivo demasiado perverso que debe cambiar el legislador. ¿Ya? Bien. Segunda pregunta. ¿Se ha evaluado revisar los protocolos de carabineros que tras una detección en flagrancia realizada por un guardia de seguridad implican trasladar al guardia junto al detenido en el mismo vehículo policial? Esta práctica podría afectar la percepción sobre el rol de quien colaboró con la acción policial y desincentivar futuras intervenciones en la seguridad privada. A ver, esto es parte de cosas que yo no debiera responder en propiedad. ¿Ya? Pero voy a decir algunas cosas de esto. El buen criterio no distingue jerarquías, grados ni conocimiento.
Y por tanto la autoridad lo que debe hacer es incardinar estas intervenciones a ese criterio. Hay gente muy criteriosa y hay gente que no lo es, po. Y eso no es una cuestión normativa, es una cuestión más bien de gestión y de instrucción. Eso puedo decir. Ya, y la tercera pregunta que nos llegó al WhatsApp. ¿Qué pasa con las empresas que en su giro no tienen el giro de seguridad privada? ¿Deberán acreditarse? Esto no lo dice la ley. Saludos desde el Biobío. A ver, la ley quiso o no quiso decir, pero no lo dijo. A ver, yo siempre he dicho, siguiendo las nociones de Andrés Bello, que la falta de explicación sobre un contrato deben ser aplicadas en contra de quien no las hizo. Ojo con eso. Si yo no dije algo, no lo dije expresamente, debe ser aplicado en mi contra, porque no lo dije. Bueno, la ley da a entender en un artículo de que los giros de la seguridad privada son de objeto único, pero no lo dice tan claramente y el legislador debiera tomarlo y decir las empresas de seguridad son de giro único, porque usted encuentra empresas de seguridad, Mauricio Murillo RL, calcetines, bálsamo, huevo, champú y seguridad privada. Eso debiera cambiar y las empresas de seguridad debieran tener objeto único, de tal forma de que exista claridad sobre eso y todos los que desarrollan seguridad privada tienen que tener una autorización habilitante porque es un mercado regulado que para ser ejercido en actividad necesita de un acto administrativo habilitante. Muchas gracias por responder las preguntas que nos llegaron al canal de WhatsApp. Muchas gracias. Un aplauso. Y invitamos al presidente de ACEBA, Rodrigo Badilla, para entregarle un reconocimiento al señor Murillo.